La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocer el error, la palabra para reconocernos la palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Hoy nos encontramos con María Alejandra Corredor y con Manuel Llorens. Ellos son psicólogos especializados en clínica comunitaria. También fueron mis maestros, fueron profesores de pregrado en la Escuela de Psicología en la Católica. María Alejandra me dio evaluación psicológica, Manuel me dio teorías de la personalidad. Si recuerdan, Manuel estuvo en el podcast de la palabra y el vínculo, específicamente en la tercera temporada en Sobrevivientes, con un episodio que se llamó, si mal no recuerdo, Conciencia de Fracaso. Y hoy nos convoca una película, bueno, nominada al Oscar como mejor película extranjera. Bueno, ahora no se le dice película extranjera, se le dice película internacional, La Sociedad de la Nieve. Pero bueno, antes de entrar en materia, les doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal, Nelson? Encantada de estar con ustedes, con Manuel. Los quiero, los extrañaba por ahí, aunque no nos vemos en las aulas Bucavista, nos encontramos de esta manera. Gracias por la invitación. Igual encantado de coincidir aquí con Alejandra después de un tiempo y contigo después de otro. Así haciendo nosotros tenemos sociedades de playas, no de nieves en Venezuela, y de vez en cuando nos encontramos ahora a distancia. Wow, En Sociedad de la distintos Playa. ambientes. Y en distintos ambientes, bueno, es cierto, ¿saben qué? Dice Sociedad de la Playa y bueno, la última vez que fui a una playa de Venezuela, ya ni te lo digo porque no me voy a poner a llorar aquí en cámara, pero impresionante, o sea, pasa el tiempo y es increíble y bueno, las playas de acá frías, ¿no? El ambiente muy, muy lindo, porque obviamente el paisaje es hermoso, pero nada en comparación a nuestras playas, pero bueno. No nos convoca a hablar de las playas venezolanas, nos convoca en la película de la Sociedad de la Nieve. Y fíjense, bueno, para las personas que nos están escuchando, antes de entrar en materia, les voy a compartir un poquito la sinopsis de la película para que vean de qué va. La Sociedad de la Nieve es la última película dirigida por Juan Antonio Bayona para Netflix. Ha sido doblemente nominada en los premios Oscar 2024 dentro de las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. El largometraje sigue los hechos que sucedieron el 13 de octubre de 1972, cuando un vuelo procedente de Uruguay se estrelló en el Valle de las Lágrimas, ubicado en la cordillera de los Andes, en Chile. Solo 29 de sus 45 pasajeros quedaron vivos y 16 de ellos pertenecían a un equipo de rugby que lograron sobrevivir y volver a casa después de haber quedado atrapados en un glaciar, uno de los entornos más hostiles del planeta. Bueno, podríamos partir la conversación recogiendo un poquito de impresiones de ustedes. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció la película? Mira, a mí esta película me ha acompañado durante toda mi historia porque yo nací justamente en ese diciembre del 72. Entonces, como que obviamente no lo viví, no lo recuerdo, pero como que como un hecho histórico siempre como que había estado, ¿no? Yo recuerdo chiquita, haber como oído quizás como toda esa parte más como impactante del canibalismo y todo lo que quizás creo que de niña eso me impactó. Sí vi los documentales, he visto mucho, vi la película anterior, creo que del 90 y pico, no recuerdo. Entonces cuando vi esta, la miré como desde un lugar como no tanto desde la sorpresa ni de lo que iba a pasar porque conocía los hechos. Entonces no me impactó como por ejemplo mis hijos o sea, que sí estaban como, ¿y cómo pasó esto? No sé, que quizás no tenían la historia, ¿no? Entonces lo pude ver como desde un lugar más tranquila quizás, o sea, con menos sufrimiento que cuando la vi en los 90. Esta fue como mi impresión, ¿no? Quizás porque ya como que sé la historia y sabía que algunos vivían y sabían como los hechos más duros, obviamente contados desde una perspectiva distinta esta vez, ¿no? Pero bueno, creo que eso me marcó la comprensión en esta oportunidad. Sí, yo estaría de acuerdo. Ese es como un episodio que de alguna manera siempre estaba en historias que cuando se contaban historias en algún momento aparecía, ¿no? Ujú. De alguna manera como que había marcado, y bueno, y tanto es así que ya han hecho dos películas y eso, 50 años después sigue siendo una historia que tiene
como una resonancia. Entonces eso ya es como curioso en sí mismo, ¿no? Y en mi caso, además de eso mismo que dice María Alejandra, pues también recuerdo de niño que se hablaba del episodio, este, em, el hecho de trabajar con equipos deportivos me hacía interesante esta historia de sobrevivencia como colectiva, que es un poco lo que ellos han contado a lo largo del tiempo, ¿no? Y después viví 5 años en Bolivia y trabajábamos con equipos de fútbol allí en la altura, que es como todo un tema ahí de adaptación climatológica. Y entonces regresé varias veces a la historia a ver qué había allí de procesos de grupos en condiciones extremas, que era lo que me parecía interesante para pensar. Y bueno, eso, de nuevo vi la película recientemente y tiene este como énfasis en el realismo, entonces hace una representación muy realista de los hechos y bueno, logra como impresionar eso, aún conociendo la anécdota, esa dinámica tan intensa que vivieron al borde de la vida, ¿no? Saben que una de las cosas que me motivaron a convocarlos a este episodio, a conversar sobre esta película, tiene que ver justamente con lo que acaban de mencionar, ¿no? Bueno, en principio lo que producen las imágenes, ¿no? Por ahí María Alejandra decía la idea de que, bueno, con el pasar del tiempo, a propósito de que, bueno, qué sé yo, ya de alguna manera se había decantado aquella historia cruda, fuerte, ¿no? Que a propósito del pasar del tiempo, las imágenes no produjeron lo mismo, ¿no? Y por otro lado, tú traías la idea de lo relevante que era para ti poder pensar lo que se ponía en juego allí de la grupalidad o los procesos grupales que estaban implicados en situaciones extremas como esta, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? Cuando decía, bueno, pensar con María Alejandra y Manuel sobre esta película, yo creo que es una gran oportunidad justamente para darle una vuelta a ese punto, ¿no? Primero, quisiera como detenernos un poco, bueno, a propósito del tema de las imágenes, que tú que trabajas mucho con la evaluación psicológica, María Alejandra, ¿no? Estaba pensando, por un lado, lo que primero despierta, ¿no? Tú decías, bueno, Manuel nos compartió un escrito que presentó en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, ¿no? En donde pensaba esta película, y una de las palabras que tú mencionas es la fascinación, ¿no? Es una película que produce fascinación y que despierta también intriga, curiosidad. Y bueno, la imagen la relaciono con la fascinación, ¿no? Como que lo primero es como que te capta, que te envuelve, ¿no? Y bueno, efectivamente, bueno, lograron de alguna manera recrear justamente, como decías tú, con realismo, ¿no? Lo que sucedió en las primeras escenas son impactantes, ¿no? La parte del choque, ¿no? Todo lo que pasa allí, bueno, te quedas atrapado, ¿no? Bueno, y justamente a propósito de cómo es el lenguaje cinematográfico hoy, tienen que las películas en los primeros minutos meterle todo como para que la gente se quede allí porque efectivamente hay demasiado contenido en las plataformas digitales. Entonces es como una manera de hacerlo, ¿no? De atrapar a la gente es a través de la imagen. Bueno, entonces hablabas de sufrimiento, paso del tiempo, que permite justamente que ese sufrimiento no sea el mismo, y pensaba justamente en que quizás en las nuevas generaciones, mencionabas a tus hijos, despierta todo lo que despierta justamente por el tema de la imagen, ¿no? Como que todo lo que trae la imagen. Pero por otro lado, me gustaría también pensar lo que decías, Manuel, ¿no? Los procesos grupales implicados allí, porque es una sobrevivencia colectiva, y esto yo creo que lo hace muy interesante, ¿no? Porque efectivamente en aquel escrito tú decías que, bueno, que situaciones extremas como esa, los desenlaces pueden ser otros, ¿no? Un grupo se puede fragmentar. De hecho, no es un hecho obvio que varias personas porque estén juntas es grupo. Pueden no haberse constituido un grupo y aún así, y bueno, justamente porque no se constituye el grupo es que los desenlaces son otros, ¿no? Entonces, bueno, quería como pensar un poquito en esas palabras, imagen, fascinación, sufrimiento por un lado, y por otro lado el tema de la grupalidad y la sobrevivencia, ¿no? Bueno, como a ver qué resonancias les despierta. Sí, yo como otra de las cosas que me pasó cuando vi la película era como, y quizás después de lo que leí lo de Manuel, era como que buscar qué experiencias yo había tenido como psicóloga o en mi país o como en procesos individuales que tocaran lo traumático parecido a esto, ¿no? Entonces, haciendo memoria, lo que conseguí, digamos, era como el deslave de nuestro país, o sea, el deslave de La Guaira del 99, o sea, que bueno, fueron otras condiciones, o sea, era La Guaira, o sea, playa, pero fue como que un evento donde lo grupal estuvo presente
y donde, o sea, fue un evento traumático de mucha incertidumbre. Yo creo que eso está en las películas, ¿no? O sea, ya como que la mirada teórica frente al análisis, ¿no? O sea, te expliqué antes, o sea, te conversé de mi vivencia como espectadora sin profesión. Y cuando la miré para esto, la miré desde lo traumático, o sea, donde el impacto de lo traumático, y quizás cuando decías como que lo miré distinto esta vez, es porque creo que me disocio un poco, entonces lo veo desde otro lugar, no porque le haya quitado importancia, sino como que esa parte que nos toca a los que trabajamos con trauma de mantenernos también a veces como muy distantes de la vivencia para que no nos consuma, ¿no? Entonces, creo que esa fue como que la mirada que tuve. Pero sabes que cuando dices eso, porque puede ser efectivamente, ¿no? El tema, digamos, de la posición que tomamos como especialistas, ¿no? Como para poder de alguna manera adentrarnos en eso y acompañar, por ejemplo, a pacientes con experiencias de este tipo, ¿no? Pero estaba pensando de nuevo en la importancia justamente del paso del tiempo, ¿no? Y en la integración de una experiencia emocional tan extrema que permite eventualmente que quizás una imagen como esa no nos despierte lo mismo, aun cuando, por supuesto, nos remece, porque son imágenes muy fuertes, ¿no? Pero bueno, pensaba un poquito en eso a propósito de la idea de la fascinación, que es algo que captura, que envuelve, ¿no? Y de la distancia necesaria que se requiere para poder justamente integrar o procesar eso. Este tema de fascinación y que ese episodio hayamos regresado una y otra vez, o sea, se puede leer de muchas maneras, pero una que quizás ahí el psicoanálisis podría pensar algunas cosas, es ese tema de que cuando vamos por la autopista y hay un accidente de tránsito, la gente se siente impulsada a voltear a ver, ¿no? Esa fascinación en ese sentido de que lo que parece terrible, lo que parece insoportable por estar cerca de la muerte, por estar cerca del horror también a veces atrapa la curiosidad, ¿no? Yo Ujú. creo que este episodio, esta historia tiene algo de eso, o sea, esta es una historia que está al borde de la muerte, pero también atraviesa un tabú, que es el tabú bueno, de eso, del canibalismo, y entonces eso generó como una impacto que tiene algo por supuesto, de compasión por la tragedia y imaginarse en una situación tan terrible como les tocó, pero también algo de curiosidad morbosa. Yo creo que hay algo de las dos cosas en esa fascinación con la anécdota, ¿no? No es nuestra versión más bonita de por qué nos interesa ver estas cosas, pero está dentro, en el Internet, por ejemplo, el tema de la circulación de imágenes traumáticas. O cómo se reportan hechos traumáticos, por ejemplo, una discusión en el periodismo, porque hay una parte que es cómo contamos el dolor y cómo hacemos que la gente empatice, pero cómo no generamos como una exaltación, un sensacionalismo Ujú. desde la imagen de lo terrible, ¿no? Ahí están al borde de ese dilema también, la fascinación con la película, ¿no? Es interesante porque, bueno, me hicieron recordar una filósofa que estuvo en La Palabra y el Vínculo, y ella se llama Florencia Badi, y ella habla acerca del tema de la crueldad, ¿no? Y dice que el deseo se despierta en la medida en que puede de alguna manera correrse un velo que despierte una curiosidad. Entonces ella decía, pero ¿qué pasa? Cuando se corre ese velo que despierta la curiosidad, puede pasar que por un tema, digamos, de intensidad, nos pasemos de tejo, como dicen acá en Chile, y nos vayamos hacia la parte más cruel. Entonces, ¿cuáles son los límites, ¿no? que separan la curiosidad, lo enigmático relacionado justamente con situaciones como esas, como extremas, que están al borde de la muerte, versus aquellas otras que más bien lo que están buscando más bien una cuestión más bien sensacionalista, ¿no? O morbosa. Entonces, que ya está más del lado de la crueldad, ¿no? Bueno, saben que quizás pensar un poco en lo que desde el punto de vista de ustedes podría de pronto explicar, ¿no? El hecho de que la sobrevivencia haya podido darse de esa forma, ¿no? De manera colectiva. Por ejemplo, Manuel, tú mencionabas que el tema, digamos, bueno, del vínculo, de la confianza, es clave, ¿no? Que parecen como palabras muy simples, pero no es un hecho obvio. La posibilidad de confiar en una situación como esa, porque más bien puede producir todo lo contrario. Y a propósito de que se produce todo lo contrario, es que más bien el otro, en vez de convertirse en un aliado, se ve como un rival o un enemigo que hay que exterminar.
Bueno, efectivamente eso es quizás la parte que más me interesa de la anécdota y de la película, que los grupos humanos en situaciones extremas y de sobrevivencia se ven como exigidos al máximo de su capacidad psicológica, ¿no? Y uno ve con grupos de trabajo en situaciones ya no traumáticas, pero de estrés agudo, que las tensiones se vuelven muy difíciles de modular y de resolver ahí las diferencias que aparecen, imaginándose en un estrés que tiene que ver con estar al borde de la vida y la muerte, en unas situaciones donde no se sabe si se va a sobrevivir, se extrema la tensión entre las relaciones allí, ¿no? Entonces creo que lo que termina siendo, y que ellos hablan en las entrevistas que dan, como muy conmovedor de la historia, es que estos hombres jóvenes en su momento, ante unas situaciones tan difíciles, logran conseguir un funcionamiento colectivo, que se ve en que toman decisiones entre todos, decisiones muy difíciles porque atraviesan sus creencias religiosas y la idea de si tomo una decisión u otra, vivo o muero, que logran repartirse funciones y ocupar roles distintos, inclusive a veces roles que no necesariamente estoy tan seguro que quiero cumplir, pero pensando en que es el bien común, me someto a lo que el grupo decía que es el rol en que yo puedo aportar. Se dan procesos de liderazgo y de solidaridad que son muy interesantes, ¿no? Yo para pensar con los psicoanalistas, me parece que Bion es súper interesante, y además sobre todo biográficamente, porque este hombre, después de las cosas que piensa, cuando uno lo pone en contexto biográfico, este es un hombre que estuvo al mando de un pequeño comando de batalla en la Primera Guerra Mundial, que se considera que es de las más cruentas, y manejaba un tanque y estuvo en situaciones de combate muy intenso. Y después termina pensando en cómo son los procesos de los grupos cuando están bajo estrés extremo. Y pensando pues, un poco en su línea kleiniana, que esa idea de que tenemos una regresión Ujú. en nuestra manera de funcionar y que entonces las angustias se vuelven muy esquizoparanoides y que el grupo entonces puede funcionar de manera muy infantil, dependiente, primitivo. Todo eso es el escenario que uno se imagina donde eso pasaría, ¿no? Y si ven, se ve alguna de esas cosas que pasan en ese relato, la verdad es que tienen una capacidad enorme de ir organizándose y ir asimilando ese conflicto interno para llegar a tomar decisiones que finalmente les permite a ellos sobrevivir una parte, ¿no? Con eso, Manuel, pensé un poquito en el liderazgo del capitán, ¿no? O sea, de Marcelo, porque hay una, sí coincido contigo en que hay como una unión eh, inicial, pero me parece que justo esa escena inclusive que él pone, que el director pone como inicial en el juego de rugby, donde le dice, o sea, cuando entra al vestidor y le dice, tienes que confiar en mí, o sea, si yo te digo, pásame la pelota, pásamela, y el jugador creo que es Canesa que no se la pasa, pues que siguió corriendo. Entonces, Ujú. ahí ya nos hacen como pensar que esa figura de liderazgo que era previa al accidente. O sea, y Marcelo es quien organiza un poco eso. Ven las primeras escenas donde todos se voltean a verlo a él y él le dice, agarra para acá, saca acá. O sea, él empieza como a dirigir. Entonces creo que ya ese grupo venía como cohesionado. Si bien no eran todos del equipo, como que naturalmente él asume ese liderazgo. O sea, y yo creo que eso es la primera parte, digamos, de la sobrevivencia. Yo la identificaría en función de esa comunalidad que ya existía y que ahí se mantuvo. O sea, se mantuvo porque era un grupo cohesionado, pienso, ¿no? Sí. No, absolutamente de acuerdo. O sea, parte de lo que permite que este grupo logre hacer eso es que ya era un grupo trabajado que tenía ya había un proceso de equipo sólido andando. Que un poco lo que mencionaba en el escrito es los que han estudiado estos grupos de escalada que terminan teniendo accidentes en situaciones de escalada en picos muy altos. eh, Normalmente eran grupos que no se había trabajado ese proceso de equipo previamente y cuando se ven bajo estrés,
cada quien empieza a hablar para su lado, no tienen los canales para resolver situaciones problemáticas en el momento y entonces toman malas decisiones o se fragmentan y ahí es que han venido los accidentes más graves en las escaladas, por ejemplo, el Everest. Ujú. Y el autor que lo ha trabajado me parece muy genial y se hace mucho énfasis en las metas y no se hace énfasis en el proceso grupal. Y hablando de organización en general, dice, tenemos que enfatizar cómo fortalecemos los grupos y después vienen las metas. Pero eso es lo que permite que haya después la capacidad de resolver problemas, que es lo que tú estás diciendo, que sin duda ese grupo tenía creencias compartidas, tenía afecto además de las creencias, tenía un liderazgo preestablecido que después entra en conflicto, dice, pero pueden lograr digerir el conflicto porque está eso consolidado. Pero entra en conflicto cuando hay una temática de que tengo el derecho a vivir y puedo comer. Ahí yo creo que es como se empieza a desvanecer un poco el liderazgo de ese capitán, ¿no? Porque él era el que mantenía como una línea de que eso no lo debíamos hacer, que teníamos que esperar que vinieran por nosotros, ¿no? Entonces cuando ahí ya, de hecho esa escena, la gente empieza a pedirle perdón cuando se para. Y le dice, perdóname Marcelo, y se paran como a buscar el alimento, ¿no? Y la cara de él era, o sea, como que asentía de, bueno, es tu Mm, decisión, pero te la apruebo aunque yo no esté de acuerdo. Entonces claro, me parece como que muy conmovedora, donde sí, él también Sí. empieza como a sí. renunciar un poco a su liderazgo. Claro, claro. Es buenísimo eso, porque sí, es un conflicto que está sucediendo, pero no fractura la relación. Es Exacto. decir, no vamos a seguirte el camino. Allí tienes un grupo que, versus esta idea de el líder al que funcionamos en dependencia absoluto y nos regresionamos y esperamos que nos salve, es un grupo que está pensando también y puede entonces decir no estamos de acuerdo con el líder, pero además no tenemos que pelearnos hasta la muerte, no tenemos, sino tenemos que tomar decisiones como grupos distintas y el líder lo puede tolerar sin que se fragmente de todo. Eso es muy interesante, sin duda que es un ejemplo claro de eso, ¿no? Es muy, muy Sí. interesante y también tal cual como decía María Alejandra, conmovedor, porque efectivamente hay como una especie, digamos, entre comillas, de renuncia a cierta posición, ¿no? Como para justamente darle un lugar a algo que para todos, porque no era solamente para el otro, que para todos, bueno, que puede estar en beneficio de todos, ¿no? Saben que el título me parece muy interesante también, eh, eh, que es la sociedad, ¿no? Porque convoca un poquito como que la idea de no solamente de cuáles son los procesos grupales, ¿no? Que pueden estar implicados, ¿no? En la sobrevivencia, sino también los procesos políticos, ¿no? Cuando por ahí decimos que alguien de pronto es capaz de renunciar a cierta posición como para que el otro pueda de alguna manera dar un lugar a lo propio, ¿no? Me parece que de alguna manera lo que estábamos diciendo con esto es que puede haber una circulación, una rotación del poder también, ¿no? Y Ujú, esto tiene mucho que ver justamente con, bueno, las capacidades justamente de resistencia micropolítica, ¿no? De un grupo, en este caso, de estos sobrevivientes, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de ese punto, ¿no? El tema de la sociedad. Tú traías la idea de la importancia del debate, ¿no? De darle un lugar al debate, pero que no necesariamente quiebre o fractura la relación, sino que al contrario, más bien pueda enriquecerla. Me parece que el debate va de la mano de la democracia y esta sociedad era una sociedad democrática, podría decir también. Bueno, ¿qué podríamos hablar acerca de ese punto? No solamente los procesos psicológicos, sino los procesos políticos que estaban implicados en esta sobrevivencia. Sí, está interesante, sí, sí, estoy de acuerdo que ahí hay como em, se debate el poder de una manera que de nuevo permite mantener la cohesión. Se puede sustituir entonces el liderazgo sin que sea traumático. Em, una de las cosas que es interesante del trabajo en el deporte es precisamente que tiene una característica que algunos sociólogos han dicho que es que solo surgen realmente en la modernidad. O sea, el deporte organizado como lo conocemos es un producto del siglo XIX para acá. Y casi todos los deportes que practicamos colectivos en el mundo salieron de Inglaterra, ¿sí?
casi todo el rugby, el fútbol, el mismo béisbol, cuando tú vas sacando la cuenta, casi todo, y dice estos sociólogos que tiene que ver con la expansión del gobierno, los gobiernos parlamentarios. La idea del deporte moderno reglamentado es parecido a las sociedades parlamentarias, donde nosotros aceptamos que nosotros entramos en relación con el otro a través de una serie de reglas que son externas a nosotros, que son un tercero que va a reglamentar, que va a institucionalizar la manera de funcionar. Y entonces hay un proceso de socialización. El que hace deporte colectivo entiende que entra en un espacio de interacción donde puede haber un conflicto muy intenso, un debate por el ganar y tal, pero que está aceptando que está entrando en unas reglas de juego. ¿Sí? Y entonces eso es lo que permite que yo me monte en un avión en Uruguay y vaya a jugar a Chile y pueda bajarme del avión y los otros entiendan exactamente qué vamos a hacer porque todo el mundo sabe las reglas. ¿Sí? Ujú. Hay como, es un proceso social muy sofisticado que pensemos que en todo el mundo personas que nunca, ni siquiera hablan el mismo idioma, comparten una serie de reglas y una vez que entran en un terreno van a saber cómo funcionar porque todos acuerdan eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es interesante un funcionamiento donde cuando tú dices es un funcionamiento democrático, la noción de democracia como instalada en nosotros. Es decir, Ujú. nosotros entendemos que esto, que decir democracia no es una cosa innata, democracia es un proceso cultural que tiene varios siglos andando. A nosotros lo entendemos que sí, que eso es una manera de resolver conflictos y que nos parece además ideal. Es interesante, ¿no? Que este grupo pudiese recrear eso que nosotros podemos entender como democrático. Claro, y sobre todo la idea de que la democracia no necesariamente tiene que ver con que el poder esté representado en uno, sino cómo circula el poder, justamente. El problema de la circulación del poder me parece que es lo central en la posibilidad de que haya o no democracia, justamente. Sí, bueno, yo voy a ver la mirada como sesgada de mi país, ¿no? O sea, como que Mm, la sociedad y la política en un medio de incertidumbre. Y allá mm. estaban en un momento de incertidumbre, o sea, macabro. O sea, y no, la certeza era, no, ya no somos. O sea, o el no tener nada claro. O sea, y quizás la parte como de decisiones se basa mucho en haber captado cuál era la realidad que tenían, o sea, y quizás en lo político también tenemos que hacerlo, o sea, cuál es la realidad verdadera que tenemos, cuál es la rapidez con que podemos hacer las cosas, y eso se evidenció también ahí como sociedad grupal, o sea, vemos el peligro, sabemos lo que conocemos y tenemos que actuar rápido. Yo creo que eso, yo no sé si lo llamaría democrático o no, pero es como que es lo que estaba en la película y por ejemplo en Venezuela eso es lo que estamos haciendo todo el santo día en unas condiciones de incertidumbre, obviamente no son extremas como esa, pero han sido muy largos, o sea, años de años, Sostenido, estar sí, todo el en el tiempo. tiempo en una incertidumbre constante, o sea, entonces es como, eso nos pone a prueba. Manuel decía inicialmente, puedes sacar lo mejor de ti, Claro. como a muchos de ellos sacó lo mejor de y lo peor de ti y entrar en una situación de pánico o de desesperanza. Yo creo que también al principio había mucha esperanza de que desde afuera vinieran a rescatarse. O sea, como que era, vamos a sobrevivir, o sea, mientras llegan a buscarnos. Eso era lo que los mantenía inicialmente Claro. como Y por eso lo de la en esa búsqueda de la radio organización y todo social. eso. Ujú. Exacto. O sea, es como que bueno, y pasaban los aviones o los escuchaban, o sea, y hay como dos momentos también en la película, uno donde comienzan a subir eh, y se dan cuenta, voltean y dicen, es que no nos van a ver, o sea, porque el avión no se ve, o sea, ya ahí empieza a cambiar la perspectiva de la esperanza, o sea, ya no es una esperanza pasiva, entre comillas, o sea, porque al final nunca estuvieron pasivos, pues, o sea, siempre empezaron a hacer cosas, o sea, crearon la cosa del agua para las botellas, o sea, siempre estuvieron haciendo cosas, Súper pero creo que con recursivos y la muy esperanza, inteligentes, además. sí, sí, O sea, yo, sí, yo de genial. casualidad hubiese podido destapar una lata de atún y de broma. Que Bueno, lo estoy capaz no inventando. lo sabe. O sea, es que No yo lo creo que sé, sí. nadie se imagina los Mm. recursos que uno tiene para Sí, eso. claro. O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo también me digo que yo creo que me hubiese muerto porque no hubiese hecho nada. Me hubiera sentado ahí, ni No, siquiera no, abrigar. ni de O sea, broma, pero claro. estando en una condición, o sea, sale del ser humano cosas que uno Sí. no se espera. Pero sabes que volviendo, qué bueno que traes de nuevo la parte
psicológica, ¿no? Porque estábamos hablando un poco de la parte más política, ¿no? Y claro, tú traes esta idea bueno, de la esperanza, por un lado, pero cuando decías, bueno, que hacían algunas cosas al principio, ¿no? Buscaban sobrevivir para que fuesen rescatados, efectivamente eso tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Manuel antes, en relación, por ejemplo, a los supuestos básicos de Bion, ¿no? Esta regresión feroz que se da, ¿no? En donde de pronto aparece, bueno, este supuesto básico de dependencia, ¿no? Que ojalá que alguien, ¿no? O de emparejamiento, de que un Mesías venga a rescatarnos. Pero yo creo que ellos transitaron por momentos bastante primitivos, tal cual, ¿no? De funcionamiento bastante primitivo, pero efectivamente, bueno, había como una especie de alternancia de lo primitivo a lo sofisticado, ¿no? Y eran un grupo de trabajo, ¿no? O como diría Pichón Rivière, que es un psicoanalista argentino que dio el salto del psicoanálisis a la psicología social, él habla de los grupos operativos, ¿no? Y este es un grupo operativo, tal cual, un grupo operativo que lograba de alguna manera dominar las ansiedades, pero no de forma declarativa. Era a propósito de que había un funcionamiento, una dinámica que permitía eso, ¿no? Un funcionamiento grupal que permitía eso. Y pudiésemos hablar un poquito acerca de ese punto, ¿no? De las condiciones que permiten, ¿no? La posibilidad de que se pueda, como diría Bion, tolerar la frustración, que parece como una frase muy banal, pero en situaciones así, ¿cómo toleramos la frustración? Bion habla acerca de la mentalidad grupal, justamente como para dar cuenta de esa otra instancia que se crea a partir de lo que cada uno de los miembros del grupo aporta, pero de manera anónima. Es de carácter inconsciente. Nadie sabe, más allá de lo explícito, porque efectivamente se reconoce qué es lo que cada quien pone, ¿no? Y se sabe cuál es, para qué cada quien es bueno, por ejemplo. Pero hay otras cosas que se van aportando. Y él dice que eso que se va aportando, que tiene un carácter inconsciente, es lo que permite que se pueda crear esa instancia otra, que es la mentalidad grupal, que permite que se pueda soportar, ¿no? La frustración. Y es a propósito de que se pueda soportar la frustración que luego el equipo o el grupo puede pensar. Puede pensar y tomar decisiones efectivas, ¿no? Pero quizás relacionar esto también, a propósito de lo que estábamos hablando del debate, con la idea que tú traías, Manuel, en tu escrito, de no caer en la cuestión del optimismo como que a ciegas, ¿no? Sino como de alguna manera que sea un optimismo aterrizado, producto de una evaluación justamente del terreno que se está pisando, ¿no? Y es allí donde surge una esperanza, pero ya con juicio de realidad, ¿no? Eh, bueno, en fin, pero para llegar allí, primero hay que sostener o soportar la frustración, porque si no, nos fragmentamos como grupo y no sobrevivimos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas es como el sufrimiento compartido. O sea, creo que todos estaban pasando por la misma situación. Entonces creo que eso hace que no haya como alguien que es más víctima que el otro. Entonces, eso me parece que puede ser una manera de tolerar la frustración. O sea, creo que luego hay un tema como de humor. O sea, hay una escena donde ellos están todos Ujú, reunidos adentro y empiezan como a jugar con las palabras ujú. y se ríen. O sea, a pesar de lo difícil de estar ahí, hay humor. O Y sea, a que después pesar viene de... una avalancha que no veíamos venir, ¿no? Exacto, Justo bueno, después de ese pero momento. eso viene después, exacto, pero como que está ahí, el humor sirvió. O Ujú, sea, eh, en esa cosa también como de contacto de piel. En ujú, ese mismo momento están como, saben que estaban como que cara a pie, y se ve que se soban los pies mientras hablan. ujú, No sé si se habían visto ese detalle. O sea, ellos están y mientras están diciéndose los chistes o discutiendo sobre el tema el tema religioso y la fe, se están tocando esa cosa más primitiva de piel con piel. O sea, ujú, eso me parece que fueron tres elementos como más inconscientes que estuvieron ahí quizás para tolerar la frustración. Ujú. Sí, en la misma línea, a ver, los grupos generan una tensión en dos direcciones, ¿no? Es decir, el grupo, por un lado, todos queremos pertenecer a relaciones y a grupos y nos sentimos acompañados y nos sentimos a veces más fuertes, inclusive cuando estamos identificados con un colectivo. Y al mismo tiempo los grupos generan tensiones de rivalidad y de querer yo entonces poder destacar o poder no sentir que yo tengo que sacrificarme en función de lo que el otro me exige y me impone. Entonces son tensiones que continuamente están en la vida grupal.
cuando un equipo está trabajado, es un equipo que ha podido como digerir un poco esa angustia de pensar que el grupo me va a anular, el grupo me va a dejar a mí de lado, porque hemos tenido ese compartir donde nos cuidamos los unos a los otros, un poco lo que está diciendo María Alejandra. Cuando ha habido un grupo que siente que el otro está dispuesto a sacrificar cosas para aportar a mí o aportar a los demás que estamos aquí, empieza a generarse una cohesión de solidaridad, de sentir que, yo puedo entonces poner cosas de lado mías, de mis intereses por el bien colectivo, porque veo que otros también lo hacen, ¿sí? Entonces empezamos a tener la confianza de el cuidado. Yo tiendo a pensar que como un elemento central, cuando los grupos son sanos, es que hay eso que llamamos ética del cuidado, ¿sí? Ujú. Que la ética del cuidado se sobrepone a el deseo de más individual de yo estar atendiendo a mis necesidades. Y cuando esos grupos están muy sólidos, inclusive la gente puede hacer sacrificios muy grandes por el grupo. Es decir, eso que sucede en una de las escenas, me dice, yo no creo que vaya a sobrevivir, pero me alegra mucho que tú sí lo vayas a hacer. Así que Numa le Ujú. dice al compañero, son cosas que suceden cuando los grupos han generado una cohesión y una identificación. Y yo lo puedo hacer porque yo siento que tú en mi lugar hubieses hecho lo mismo. Hay una situación de que en verdad nos cuidamos, ¿sí? Y eso, efectivamente, en situaciones extremas, a veces florece la capacidad de solidaridad y de cuidarse entre sí. Cuando en situaciones extremas surge la solidaridad de cuidarse entre sí, surgen a veces grupos muy fuertes. Está estudiado también eso que decía María Alejandra de desastres naturales. Así como hay comunidades que entran en caos y en disputa, hay otras que entonces crecen en solidaridad y salen algunos procesos comunitarios interesantes Mm. bajo estrés extremo, ¿no? Sabes que hay una Ujú. psicoanalista argentina que se llama Janine Puyet, que decía que, bueno, que los agrupamientos se pueden dar por identificación o por resistencia política, ¿no? Y claro, ella dice ese O, y ese O propone como una división, una separación. Yo pienso que en este caso, a partir de lo que han dicho los dos, están implicadas las dos cosas. O sea, yo pienso que una identificación con el dolor, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo había una resistencia, ¿no? Que estaba al servicio de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, pienso que es muy interesante y bonito, sobre todo más que interesante, bonito, conmovedor cuando Numa justamente dice lo que dice, ¿no? A propósito del posicionamiento individual que tenía, ¿no? O la posición personal que tenía frente al tema, digamos, de lo que significaba que una persona se comiera al otro, ¿no? Entonces digo, no, yo voy a dar también mi cuerpo, lo autorizo, lo consiento para que ustedes puedan seguir viviendo. Y bueno, y lo más tremendo, yo no sé si eso pasó tal cual en la vida real, puede ser que sí, pero que se supone que los últimos dos personas que caminaron, ¿no? Hasta encontrar a este chileno que los vio, eh, bueno, fueron equipados de alimento, pero el alimento era Numa, ¿no? No, Era porque no había más, no había más cuerpos, no había más con que comer. De hecho, como que estamos, porque estamos hablando ya de hacia los 2 meses, en donde ya los Ujú. cuerpos estaban completamente descompuestos y que lo que hacían era comerse los huesos, literalmente. Entonces, me pareció tremendo, muy potente que justo haya sido Numa el que haya servido de alguna manera como reserva de energía, ¿no? Para estas personas que lograron, bueno, dar con la civilización, ¿no? Que los rescataran, ¿no? Saben que, bueno, vamos a ir acercándonos ya hacia el cierre de este episodio y, y quizás, bueno, recoger un poco, no sé si mensaje, pero con lo que se quedan de esta película, ¿no? Y que les gustaría como compartir con las personas que nos están escuchando. Yo creo que para cerrar un poquito mi idea, mis ideas era como la esperanza, que puedo llamar a esperanza pasiva inicial, de que nos vienen a rescatar, versus, y era como la sobrevivencia, versus después, es como cuando escuchan ya que no vienen por ellos, que se acabó la búsqueda, o sea, que lo escuchan por la radio. Es como ahora nos toca a nosotros salir de aquí. O sea, entonces cambio, ya no creo que solo quiero sobrevivir, sino quiero salir. O sea, Ujú, en ese juego de palabras donde ujú, te da un rol
mucho más activo. O sea, no te puedes quedar esperando porque ya te dijeron, no vienen por ti. O Ujú, sea, si tú quieres salir, nos toca a nosotros. O sea, ujú. fue un momento, creo que de cambio. O sea, de cómo nos organizamos ahora para salir. Y creo Sí, que eso, o sea, en eso me gustaría como quedarme de recuerdo en esta película. O sea, en esa división. en ese pasaje, ¿no? Claro, y bueno, esto que dice me recuerda también a Pichón Rivière cuando él dice que no es lo mismo la adaptación pasiva a la realidad que la adaptación activa, ¿no? A la realidad, ¿no? Que pues, supone de alguna manera, bueno, tal cual un posicionamiento otro, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que estás mencionando. Sí, sí, a ver, yo creo que lo que la anécdota ha hecho que sobreviva tanto tiempo y todavía cuando se le escucha a los sobrevivientes hablar sigue siendo muy impactante, es que efectivamente a la situación del borde, estar al borde de la muerte, logran cuidarse entre sí. O sea, la posibilidad de que la solución es una solución colectiva, es una solución a la que llegan coordinando esfuerzos y que pasan entonces por cómo nos cuidamos entre nosotros, es una anécdota que sigue siendo muy poderosa. Porque efectivamente, normalmente las historias son individuales, las historias de cine de Hollywood Mm, son siempre narraciones individuales. Y aquí es interesante que el narrador principal fallece, ¿sí? Ujú, Es uno de los movimientos que hace interesante el director con esta película. Y entonces estamos hablando de una historia donde el protagonista es el grupo, ¿sí? ujú. Entonces, esto, si vamos a sobrevivir, lo vamos a sobrevivir grupalmente y es coordinando esfuerzos. Y lo logramos porque nos cuidamos entre sí. Yo creo que eso es como lo más poderoso de la anécdota, ¿no? Y cuando de pronto pensamos en que el protagonista es el grupo, como que trae la idea de que el liderazgo va a estar de alguna manera al servicio del cumplimiento de la tarea del grupo, no en función, digamos, de lo que de pronto una persona supone lo que significa ser un líder. Pasamos del concepto de líder a liderazgo, que el liderazgo se mueva en función del cumplimiento de una tarea, que en este caso es sobrevivir, pero también sobrevivir a propósito del deseo de volver a casa, que eso me parece también hermoso, porque, bueno, como que convoca la idea del lazo social también. No, no es que estoy sobreviviendo por mí, estoy sobreviviendo porque hay un otro que me espera, porque a veces damos por obvio, ¿no? La vida no es un hecho obvio, no es un hecho que podemos dar por sentado y que no se restringe necesariamente a lo individual, ¿no? Que es un hecho que surge, que es un milagro que surge a propósito de que hay un otro que sostiene, ¿no? Y que a veces ujú. espera también por uno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estoy demasiado contento, ya creo que se los he dicho varias veces, lo voy a repetir. De verdad, muchas gracias por participar de este ciclo. Para mí es un honor. Bueno, yo estoy con ustedes y estoy así como, bueno, volví a bueno, la regresión tal cual. Volví a las aulas de la UCAB y me sentí otra vez como con los profesores. Bueno, déjame portarme bien porque estoy con los profes, ¿no? Bueno, de verdad fue un gusto. No sé si quisieran decir algo antes de despedirnos. No, muchísimas gracias y te portaste bien, te portaste bien. Pasaste la materia. No, ya a nosotros nos pasa que los que fueron nuestros alumnos ahora nos enseñan nuevos caminos, así que estamos navegando las redes gracias a ti, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, ojalá que tengamos otras instancias también para encontrarnos digital y ojalá presencialmente también, porque vaya, Bueno, es justo y necesario. Es justo y necesario. Aquí los espero, aquí los espero. Seguro que sí. Bueno, de esta manera cerramos un nuevo episodio del ciclo de cine de los Oscars de la palabra y el vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio. Vamos a comentar Pobres Criaturas con Carmen Gloria Fenex y también con Miguel Reyes. Ambos son psicoanalistas chilenos, así que estén muy atentos a las redes sociales. Nos estamos viendo, que estén muy bien. No olviden suscribirse, compartir, comentar y todas esas cosas que necesitamos para los que creamos contenido en el mundo de YouTube. Que estén muy bien y chao.
Yo soy Nelson Ruiz y te invito a disfrutar de la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo, disponible en YouTube y Spotify. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.